Nos estamos contactando con el secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, con Tomás Eliashev. Tomás, buenas tardes, ¿nos estás escuchando bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Tomás, bueno, contanos un poquito. Sabemos que el ajuste llegó para quedarse y el gremio de prensa no es no ha quedado exento de esta barbarie de despidos, suspensiones y cierres a las que nos estamos enfrentando a diario en distintos lugares de nuestro país. Así es. Estamos, acercándonos a un nuevo Día del Periodista, que es el próximo 7 de junio, el día jueves, en lo que es esta semana del periodista. Estamos constatando nuevamente que estamos atravesando los tiempos más difíciles para los trabajadores y trabajadoras de prensa desde el retorno de la democracia. Esto tiene que ver con el cierre de medios, que ha sido realmente muy grande en la primera parte del actual gobierno, medios que respondían, podríamos decir, a una línea editorial afín al gobierno anterior, y también de medios que eran vistos como opositores anteriormente y que hoy podrían ser catalogados como oficialistas, como ha sido el caso de la agencia DIN. Es decir, que no hay grieta a la hora de los despidos, del achique, del cierre de medios. Luego de las elecciones, en las cuales se impuso Cambiemos, vino el ajuste, empezaron los ataques en los medios públicos. Y hoy estamos sobrellevando una lucha muy importante en defensa del sentido mismo de los medios públicos, porque acá lo que hay es una disputa, te diría que cultural. Para el actual gobierno no hay razón de ser en medios públicos, en una agencia estatal de noticias como Telam, en una radio como es Radio Nacional, con sus 33 filiales en todo el país, en la televisión pública. No encuentran razón de ser en que haya noticieros en la televisión pública, no encuentran razón de ser en que haya producciones propias, es decir, tampoco encuentran razón de ser en que la Radio Nacional tenga distintas programaciones según el lugar en donde está. Pretenden que sean todas repetidoras de lo que se hace en la ciudad de Buenos Aires, es decir, quieren destruir los contenidos y no necesitan trabajadores de prensa. Así que estamos luchando en defensa de los medios públicos, y bueno, lo de ayer ha sido una oportunidad, creo yo, bastante única, en el sentido de que no tenemos muchas posibilidades de hacernos escuchar, y creo que ayer, por la atención que concitaban los Martín Fierro y por todo este circo de la alfombra roja y el hecho de que hayan ido centenares de compañeros a movilizar, y que adentro mismo de lo que era la ceremonia de entrega de premios haya habido actores muy conocidos que se sacaron fotos solidarizándose con los medios públicos, le dio una visibilidad al reclamo que es fuera de lo común, y creo que es una excelente oportunidad para decir algo que no es noticia, que es que estamos siendo despedidos, y esto implica que censura, que se cierran voces, se cierran medios, y no solamente nos quedamos sin un sustento para nuestras familias, sino que también se afecta gravemente la democracia, porque son menos las voces que hay dispuestas. La buena noticia en todo este panorama de malas noticias es precisamente lo que te decía, que estamos luchando, que el sindicato está fuerte, que los compañeros en las bases están fuertes, con mucha disposición de salir a pelear y con el convencimiento que lo que estamos reclamando es justo. Tomás, hablando hace unos días con una compañera que es del CISPREN, del Círculo de Trabajadores de Prensa de la provincia de Córdoba, nos manifestaba que había cerca de ya 480 despidos comprobados en la provincia en distintos medios de prensa, tanto en periódicos regionales como en radios, como en el canal, en los canales de aire, los dos canales de aire que sigue teniendo la provincia de Córdoba. En fin, 480 en una provincia que, si bien es importante la provincia de Córdoba, no deja de sorprender el número. Nos imaginamos que por la concentración de medios que hay aquí en Capital Federal y en siguiente medida en el Gran Buenos Aires, el número debe ser tremendo. ¿Vos tenés, o ustedes desde el CIPREVA han organizado algún tipo de informe que remita a la cantidad de despidos que han tenido en el sector? Nosotros calculamos al menos 3.000 puestos de trabajo perdidos en lo que va del gobierno de Macri. Ajá. Pero es una cifra conservadora, te diría. Ajá.
También y había un grupo de compañeros encargándose de finalizar un nuevo informe que agrega los nuevos casos. Así que es por arriba de los 3.000 puestos de trabajo desde que asumió el gobierno de Macri. Y bueno, y no se han generado puestos de trabajo, y los que se generan es trabajo chatarra o con condiciones de explotación muy grandes, ¿no? Porque también esto imprime un aumento de los niveles de precarización, situaciones, bueno, me estaban contando el otro día en el grupo Crónica, donde de tantos despidos que hay, después hay problemas prácticos a la hora de cerrar las ediciones, no hay gente para hacerlo, ni siquiera para cortar y pegar cables, digamos, o sea, hay niveles de vaciamiento en los medios públicos y privados que incluso hacen poco operativos los medios, así que lamentablemente creemos que la sangría va a seguir porque el gobierno está muy decidido en bajar una línea de que tienen que cerrar todos los medios. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto no sea así, por supuesto, y esperamos que recapaciten y poder convencer a amplios sectores de la sociedad de la necesidad de que siga habiendo medios de comunicación. Es algo tan básico como eso. Pero volviendo a tu pregunta puntual de los números, el último número que tenemos es de 3.000 puestos de trabajo perdidos desde que asumió el actual gobierno. Hola Tomás, ¿cómo andás? Jerónimo Main que te habla. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo andás? Te quería hacer una consulta en cuanto vos nos contabas bien, por un lado están los medios públicos, la presión y el de financiamiento para que desaparezcan sin presupuesto, uno se pone a ver por televisión o en la radio y casi que no hay elaboración de contenido, ¿no es cierto? Más allá de mucha lata y demás. Después vos nos contabas, lo que te quería preguntar era por los medios privados. Este gobierno cuando inició la gestión, los primeros medios que atacó fueron los que eran afines al gobierno anterior y con mucha publicidad del gobierno anterior. Te pregunto por los medios más afines al gobierno y los laburantes que están en los medios más, bueno, los grandes medios de comunicación, como se les dice, el Grupo Clarín, La Nación, Perfil o Infobae. ¿La misma situación se está replicando en esos medios? Sí, tal vez no tan grave, pero sí hay una muy mala situación porque el salario no alcanza, porque nosotros somos excluidos de las paritarias. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es el sindicato legítimamente constituido mediante asambleas de base y con la participación de todos los compañeros de forma democrática, no tiene participación en la paritaria. Hay un sindicato que es un sello de goma que firma las cifras más bajas de aumento. Año a año nuestro salario se ha ido pauperizando. Y bueno, en Clarín, por ejemplo, ha habido luchas muy importantes por la recomposición salarial y también porque la empresa ha decidido achicar el plantel lo máximo posible y bueno, empieza a haber también problemas operativos que afectan la calidad del producto mismo, más allá de las consideraciones ideológicas que se pueda hacer, que también podríamos hablar de eso, que es muy interesante que ha pasado en los medios hegemónicos y dominantes, los movimientos de rebelión en el sentido de la conciencia de compañeros que se plantan frente a la línea editorial de los medios. Pero te diría que hay una disputa importante en lo económico, tanto en La Nación, Perfil, Infobae, con asambleas, con luchas en reclamo salarial. Bueno, el año pasado hubo que se difundió mucho en las redes sociales, inclusive un cacerolazo en las oficinas de los altos jerarcas de Clarín en reclamo de aumento salarial porque la plata no alcanza. Es decir, que bueno, los trabajadores saben que la inflación es muchísimo más alta que los aumentos salariales que se han conseguido. No comemos vidrio y bueno, nuestra característica como sindicato, como les decía, con fuerte presencia en las bases, es estar organizados en medios muy distintos, ¿no? Incluyendo los medios comunitarios. Entonces, en ese sentido, bueno, destacar que en los medios privados que son considerados hegemónicos hay luchas fuertes. También en Canal 13 TN estamos organizados, se está reclamando para que se cumplan con leyes básicas como que se pague lo que corresponde en los feriados trabajados. Es decir, también estamos organizados en América TV, en Telefe. En todos lados hay luchas, en todos lados hay asambleas y estamos peleando, y esta es también una buena noticia, de forma unificada. Tomás. ¿Hola? Hola, sí, Tomás. Sí, escucho muy bajito, ¿eh? A ver ahí. ¿Ahora me escuchás?
Sí, perfecto. José, nuevamente. Vos sos secretario de Derechos Humanos del CIPREVA. Y la pregunta ahora puntualiza a tu función o a la labor específica que te toca en el marco de la representación de los laburantes. ¿Sentís que ha habido algún tipo de modificación en cuanto a la actitud que tienen la fuerza de seguridad al momento de, digamos, cuando ustedes tienen que ir a hacer coberturas callejeras o sean manifestaciones, sean movilizaciones, en despidos y demás, donde sabemos que se generan situaciones tensas muchas veces? ¿Notás algún tipo de modificación y en ese sentido tuviste que actuar en tu calidad de secretario de Derechos Humanos del gremio ante alguna situación particular? Sí, nosotros denunciamos que estamos viviendo una situación muy grave en cuanto a las agresiones policiales en contra de los trabajadoras de prensa. El año pasado, en 2017, hemos sufrido una serie de hechos de violencia policial muy graves que lamentablemente no han trascendido lo que correspondería que trasciendan, y el gobierno no ha dado las explicaciones, si bien nosotros se las hemos exigido mediante carta al Ministerio de Seguridad, inclusive nos hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos estado en Colombia, en Bogotá, Colombia, en las audiencias, en marzo pasado, en donde una compañera viajó para poder denunciar toda esta serie de hechos de violencia. Te voy a pasar algunas cifras. Hay al menos 45 compañeros que nosotros hemos relevado que han sido heridos con balas de goma cubriendo protestas, la mayoría el 14 y el 18 de diciembre, en el marco de las protestas contra la reforma previsional. Al menos 45 durante 2017, fotógrafos, camarógrafos, y acá de vuelta de todos los medios, Clarín, Perfil, Ámbito Financiero, Infobae, compañeros de La García, de FM La Patriada, que han sido detenidos. Es decir, las agresiones policiales han sido contra medios hegemónicos, medios de distintas líneas editoriales, contra medios comunitarios, es decir, me corrijo, contra trabajadores de esos medios. Y bueno, también ha habido una serie de detenciones, 13 detenciones en 2017, varias de ellas, 4 de ellas fueron el 1 de septiembre, trabajadores de prensa, fotógrafos que son detenidos mientras están cubriendo los hechos, ahora siguen siendo perseguidos, y este 6 de junio vamos a estar en Comodoro Pi acompañando a los 4 compañeros que quieren, que hay un fiscal de cámara que los quiere volver a procesar por intimidación pública cuando lo único que estaban haciendo era registrar los hechos. Hay una serie de sucesos muy preocupantes, de agresiones de la prensa que protagonizan policías, y que nosotros entendemos que hay una responsabilidad política de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo cual desde diciembre pasado que hemos planteado que consideramos que tiene que renunciar a su cargo, por el sencillo hecho de que no nos cabe la menor duda de que no son hechos aislados, errores, excesos, sino que forma parte de una política. Nosotros hemos tenido reuniones en el Ministerio de Seguridad porteño y en el Ministerio de Seguridad de la Nación con funcionarios no de menor rango, y sencillamente nos han mentido en la cara, y bueno, vemos con preocupación que en esas situaciones estaban actuando de forma descontrolada. Afortunadamente, en estos últimos meses no se volvió a repetir ningún hecho tan grave en lo que es la ciudad de Buenos Aires, salvo el caso del compañero de la Garganta Poderosa que ustedes mencionaban, digamos. Pero, digamos, es un hecho que presenta, que consideramos que es una agresión a un compañero trabajador de prensa, pero no es en el marco de una cobertura, digamos, ¿no? En el marco de las coberturas, después de lo que fue diciembre y haber tenido que responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creemos que bajaron un cambio, esperamos que hayan bajado un cambio, porque sabemos, porque hubo casos donde los policías apuntaban a 1,5 metros de distancia a compañeros que estaban sacando fotos, como el caso de Pablo Piovano, un fotógrafo que trabajó durante mucho tiempo en Página 12, que fue la fotografía más difundida del 14, ¿no? Un compañero que estaba con la camisa abierta, casi como un Cristo crucificado, a 1,5 metros. Otro compañero de la agencia de noticias Redacción muestra su credencial de prensa, y el policía no solo que no sigue disparando, sino que apunta mejor y vuelve a disparar. De este tipo de agresiones estamos hablando, y principalmente no se ha dicho mucho, digamos, salvo casos aislados.
Así que bueno, en ese sentido hemos actuado acompañando a los compañeros detenidos, a los compañeros heridos, realizando la denuncia en los ámbitos pertinentes y bueno, en ese sentido repudiando toda agresión contra la prensa y puntualizando que las agresiones que son protagonizadas por funcionarios públicos, como son los uniformados, revisten una particular gravedad. Tomás, te habla Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro? Bueno, estás describiendo, digamos, una situación bastante grave. La pregunta que yo te quería hacer, muchos compañeros que te están escuchando suelen leer asiduamente, digamos, tiempo atrás solían escuchar a organismos internacionales, gremiales, de la profesión de ustedes, hacer denuncias internacionales sobre, digamos, problemas, por ejemplo, que pasaban en México, todo eso. Lo que te quería preguntar concretamente, ¿hay interés de estas asociaciones hoy por lo que está ocurriendo acá en Argentina? ¿Son consultados ustedes? ¿Les es requerido informes de esas organizaciones gremiales que suelen denunciar en el mundo todas las persecuciones que sufren los periodistas? No, he visto cosas muy aisladas de Reporteros Sin Fronteras, pero no sé si le otorgan la gravedad que nosotros le otorgamos. También, bueno, claro, cuando uno plantea el tema de México, donde hay casos de asesinatos de periodistas, como que lo nuestro queda chico. Hemos realizado actividades con compañeras y compañeros de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina y charlado esta cuestión, donde cuando ahora vemos que se está discutiendo la utilización del ejército en tareas de policía, pensamos en México. Entonces, como para que no pase lo de México, tenemos que poder ahora denunciar lo que está pasando. Claro. Pero no, a tu pregunta, la verdad que mucho interés hasta ahora, más allá de que nosotros hemos hecho el esfuerzo de llevar el tema a Colombia, a la CIDH, y bueno, y tratar de que se escuche lo que está pasando acá. El gobierno, digamos, ha tenido, hay que poder analizarlo, ha tenido un éxito en el sentido de negarnos entidad de periodistas. Acá hay una disputa muy fuerte, por supuesto que ellos cuentan con los cañones de los grandes medios y con los lobistas, operadores que usurpan la condición del oficio periodístico. Estamos hablando de las figuras más conocidas, que hacen que son periodistas, pero en realidad son operadores de los poderes concentrados que ahora están en el gobierno. Entonces, en ese sentido, ha sido acallada nuestra situación. No ha sido hablado que ha habido agresiones a la prensa. Yo estuve precisamente leyendo sobre las protestas que se realizaban en el año 1982. Mirá qué lejos que me fui, cuando se realizó un camarazo de reporteros gráficos frente a la Casa Rosada por las agresiones a la prensa que hacía la agonizante dictadura durante las movilizaciones que en aquel entonces empezaban a dar. Estoy hablando del paro general, de la CGT, etcétera. Y se agredió a la prensa, hubo represión y agredieron a la prensa, y eso fue tapa de los diarios. Uh-huh. Hoy, cuando hicimos junto a la Asociación de Reporteros Gráficos a fines del año pasado un camarazo frente a Congreso, apenas salió un recuadro en algún diario de tirada nacional. Digamos, han precisamente usurpado la condición de periodistas y nos niegan entidad a los laburantes a los que efectivamente hacemos los medios. Tomás, por último, sabemos que el 6 tienen una movilización en la cual pretenden plasmar todos estos reclamos, visibilizarlos y obviamente exigir que las autoridades escuchen y también los dueños de estos medios que presten atención a toda esta problemática que está sucediendo. ¿Cómo continúa este plan de lucha y visibilización que se están planteando ustedes? Bueno, el día miércoles, como bien decís, vamos a estar concentrando en el Obelisco. A la 1 del mediodía vamos a estar movilizando el edificio de la prensa, sede de una de las cámaras patronales en el centro porteño. Estamos convocando esta movilización con la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa. Van a venir los compañeros que ustedes mencionaban del CISPREN de Córdoba, uh-huh, de sindicatos de todo el país. Bueno, vamos a movilizar en unidad, vamos a seguir consolidando esto que hemos generado, que es una fuerza de trabajadores de prensa que tiene alcance nacional. Recién empieza esto. Estamos consolidando la unidad, la articulación por la base. Esto no es un acuerdo de cúpula, sino que es un proceso real, con asambleas en todas las redacciones, y vamos hacia un plenario nacional de delegados y a una participación real de las trabajadoras y trabajadores de prensa, porque consideramos que en estos tiempos tan complicados para el oficio periodístico
la esperanza de la posibilidad de que sigan existiendo medios de comunicación y que siga existiendo algo así como el derecho a la información. Están los trabajadores y trabajadoras de prensa que nos organizamos todos los días en las redacciones. Así que bueno, vamos con ese espíritu a reclamar basta de despidos, basta de cierre de medios, basta de censura, y bueno, también a plantear basta de represión y ataques policiales contra la prensa. Eso va a ser el 6 de junio, así que bueno, los invito y les paso otra invitación más, que es el mismo 7 de junio, que es el Día del Periodista. Vamos a estar en la sede del sindicato, que es en la calle México 441, en San Telmo. Vamos a estar haciendo un homenaje a Nora Cortini y a Citati Almeida por sus aportes a las luchas del pueblo y puntualmente a las luchas del gremio de prensa. Ellas nos han acompañado muchísimo y queremos, bueno, en el Día del Periodista compartirlo con ellas, homenajearlas, así que bueno, también los invito. Esto es el 7 de junio a las 6 de la tarde. Tomás, ahí estaremos, te agradecemos la comunicación y toda nuestra solidaridad con la lucha de todos los trabajadores de prensa. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio, un abrazo grande. Un abrazo. Fue Tomás Eliashev, secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Volvemos en un ratito.